Diferencias entre la defensa activa y la defensa pasiva en el sistema penal acusatorio. Hoy, una juez de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México nos va a hablar de este y más temas, así es que no se lo pierdan, en unos segunditos comenzamos Hablemos Derecho. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y también en el Estado de México. Vamos a ver un programa muy interesante. Esto es Hablemos Derecho. Como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y en todas aquellas en las que espero ustedes ya nos estén siguiendo. Y si no, pues tan fácil, denle like, síganos y con mucho gusto estaremos muy pendientes de todos sus comunicados. Hoy les traigo un programa especial. Vamos a hablar acerca de la teoría del caso, la defensa activa, la defensa pasiva, temas que nos han solicitado y que además nos causan una inquietud impresionante. Para ello tenemos una experta en la materia. Ella es juez de enjuiciamiento en el Poder Judicial del Estado de México y es la maestra Dilcia Graciela Castillo Galán, una experta en esta materia y de verdad me da mucho gusto presentárselas y agradecerle su presencia el día de hoy, maestra. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por la invitación. De verdad, es un honor estar aquí con ustedes. No, el honor es de verdad de nosotros. Y bueno, pues más aún cuando pues, se trata de tocar un tema de todos los días para ustedes como juzgadores, que es el tema de la teoría del caso. Este programa normalmente va enfocado, sí, a muchos abogados, muchos estudiantes de derecho, pero sobre todo a personas que no son abogados y que se encuentran interesados en estos temas. ¿Cómo le podríamos explicar, maestra, a una persona que nos está viendo y que no es abogada, qué es la teoría del caso, ¿no? En el nuevo sistema, en el sistema de justicia penal acusatoria? Fíjate que es muy sencillo, incluso para aquellos que no son profesionistas en la materia, porque la teoría del caso es meramente la versión que cada una de las partes, hablando de agente del Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, va a plantear, ya sea ante el juez de control o ante el tribunal de enjuiciamiento. Porque bueno, recordemos que en este nuevo sistema tenemos como dos figuras en órgano jurisdiccional, tratándose del juez de control y del juez de tribunal de enjuiciamiento, que el juez de control interviene en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, y el juez de tribunal de enjuiciamiento que interviene propiamente en la etapa de juicio. Pero sin importarnos ante presencia de qué autoridad jurisdiccional nos encontremos en tratándose de estas dos figuras que te comento, tenemos ya que empezar a establecer esta teoría del caso. Entonces, es justamente esa versión que va a realizar cada una de las partes ante el juez de control o tribunal de enjuiciamiento sobre la forma en que a su consideración ocurrieron los hechos. Esto evidentemente incluyendo a la parte de la responsabilidad o no del acusado y conforme a las pruebas o datos de prueba o medios de prueba que se van a aportar. Ya, insisto, estemos en la etapa de investigación o en la etapa de juicio. Entonces es meramente la versión que cada parte tiene. Bien interesante y la verdad muy sencilla la explicación y es así porque finalmente
encontramos varias partes en el sistema penal. La parte acusadora, la fiscalía, los ministerios públicos, los que dicen que se encargan de la persecución, investigación de los delitos y dicen, bueno, esta persona la imputamos, ¿no? Esta persona es la que cometió el delito. La defensa, por su parte, dice, no, bueno, mi cliente no cometió ninguna conducta. Y por otro lado, pues está el juzgador, que es el que está en medio y tiene que resolver si le hace caso a uno o le hace caso a otro, ¿no es cierto, maestra? Así es. Justamente así. Y entonces, ¿qué importancia cuando hablamos de la teoría del caso? Porque es lo que vamos a hacer en nuestro juicio, ¿no? De lo que vamos a tratar de demostrar es la versión que tenemos para demostrar. Y bueno, lo normal en estos casos, pues es hablar de los elementos, ¿no? Ya sabemos lo que es la teoría del caso, pero vienen sus elementos. ¿Cómo los podríamos explicar a nuestros amigos, maestra? Fíjate que en tratándose de los elementos, son 3 elementos. Y vaya, es muy sencillo, aun y cuando no seamos profesionistas en derecho, tenemos 3 elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Voy a tratar de explicar de manera muy sencilla a qué corresponde cada uno. Respecto al elemento fáctico, como su nombre lo indica, pues de facto, de hecho. Es decir, aquellos enunciados fácticos o enunciados de hecho que vamos a desprender de nuestro hecho circunstanciado. ¿Cuál es el hecho circunstanciado? Nuestras circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció tal o cual evento. Es decir, por parte del Ministerio Público, pues como tal las circunstancias bajo las cuales, por poner un ejemplo, aconteció un robo, ¿no? Un robo con violencia. Y en tratándose de la defensa, bueno, serán las circunstancias bajo las cuales su representado, por poner un ejemplo, o la persona imputada, estaba en otro lugar completamente distinto. Entonces, eso va a ser nuestro hecho circunstancial de la fiscalía o en su caso de la defensa. Ahora, este hecho lo voy a desmenuzar, pudiéramos llamarlo de esa manera, en enunciados fácticos, en enunciados de hecho. Es decir, no voy a analizar la totalidad de mi hecho desde inicio a fin, sino que tengo que ir desglosando por enunciados para saber cuál va a ser mi siguiente paso en mi teoría del caso, ya hablando del elemento jurídico y probatorio, y qué es lo que voy a necesitar para acreditar solamente un hecho fáctico o un enunciado de hecho. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, para acreditar, supongamos que yo soy la defensa y entonces voy a decir que mi representado se encontraba en fecha 20 de noviembre, por poner un ejemplo, 20 de noviembre del año 2021, se encontraba en un lugar completamente distinto, porque él se encontraba en el municipio perdón, en el estado de Morelos, y entonces había sido detenido por un juez cívico, el juez conciliador, y entonces ahí estuvo detenido y es imposible que haya desplegado la conducta típica, bueno, el delito, vaya, porque pues él estaba en un lado distinto. Para acreditar todo eso que nos dice nuestro imputado, tenemos que desglosarlo por enunciados para en primer momento establecer pues que efectivamente se encontraba en dicho lugar, ¿no? En Morelos. Y ya desprendiendo de esos enunciados fácticos, entonces voy a empezar a ver mis otros elementos, perdón, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Si yo lo veo en un panorama general, es altamente probable que yo inadvierta como defensa distintas situaciones que si las desglosara, pudiera yo decir, perfecto, para acreditar este elemento, perdón, este enunciado fáctico, no solo necesito un dato de prueba o un medio de prueba o una prueba, atendiendo a en qué acto procesal esté yo verificando, sino que a lo mejor necesito 5 solo para acreditar un enunciado fáctico. Ahorita que pasemos a los otros elementos, creo que nos va a quedar un poquito más claro. Nuestro elemento jurídico, bueno, pues aquí hablamos, esto engloba también a la parte de la teoría del delito, porque vamos a hablar en nuestro elemento jurídico
de la parte adjetiva y de la parte sustantiva. Entonces, en la parte sustantiva del derecho, pues estaríamos hablando justamente de la teoría del delito. Y en la parte adjetiva estamos hablando de la forma en que vamos a incorporar esos datos o medios de prueba o pruebas, ya sea en la etapa de investigación o bien en el juicio. Y finalmente, nuestra parte probatoria son como tal las pruebas que vamos a tener pues ya para probar cada uno de mis elementos. Fíjate entonces, ahorita voy a dejarlo aquí un poquito, como un poquito en el tintero para que en un momento lo retomemos. Al principio de nuestra charla, comenzaste con algo bien importante, con la estrategia de defensa que tenemos que tomar. Si nosotros como defensores no tenemos claro qué tipo de estrategia tenemos, entonces de ahí parte todo. Todo nuestro esquema, todo el éxito, ¿no?, de nuestro asunto va a estar precisamente en nuestra estrategia de defensa y en nuestra teoría del caso. Entonces, si somos abogados defensores, podemos optar por dos tipos de defensa, por una defensa activa y una defensa pasiva, o una defensa pasiva. En nuestra defensa activa, siempre vamos a tener una teoría del caso diferente a la del Ministerio Público. Es decir, si ya comentamos que la teoría del caso es una versión que le vamos a dar al tribunal de enjuiciamiento, en su caso al juez de control, bueno, si el Ministerio Público dice que mi imputado o mi cliente, en este caso si soy el defensor, robó, yo siempre voy a tener una versión distinta, es decir, que no robó, pero que no robó porque se encontraba en otro lugar, porque ese día viajó a Estados Unidos, una teoría distinta. Esa siempre va a ser nuestra defensa activa. Y nuestra defensa pasiva, tenemos dos tipos de defensa pasiva. Nuestra defensa pasiva positiva y nuestra defensa pasiva negativa. Y son muy, muy distintas, a pesar de que en ninguna de las dos voy a tener una teoría del caso diferente a la del Ministerio Público. Es decir, solo me voy a dedicar a defenderme ante esa acusación o imputación que está realizando el Ministerio Público. Pero, ¿cuál es nuestra diferencia? Que en la defensa pasiva negativa no voy a realizar algún acto de investigación, no voy a ofertar medios de prueba, no voy a desahogar prueba. Bueno, es que esto es atendiendo pues a la etapa en la que nos encontremos o al acto procesal que estemos desahogando, ¿no? Pero no voy a ofertar ni desahogar ni mucho menos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como en este caso el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba, bueno, pues será él el que tendrá que acreditar no solo el hecho, sino tendrá que acreditar pues la responsabilidad penal de mi cliente, ¿no? Y como yo ya establecí mi teoría del caso y dije, con estos elementos con los que cuenta el Ministerio Público dentro de su investigación y que paulatinamente llegarán a un juicio, yo advierto que no se va a poder configurar el hecho delictivo o en su caso no se acreditará la responsabilidad penal de mi cliente y no necesito hacer algún acto de investigación, no necesito ofertar pruebas, no necesito pelearme, no, solamente con mis argumentos y con lo que ya tiene la fiscalía será suficiente. Esa es la negativa. Y la positiva es aquella en donde, si bien recordemos, no tengo una teoría del caso diferente, lo cierto es que aquí sí voy a hacer actos de investigación. También voy a ofertar medios de prueba y voy a desahogar prueba. ¿Y por qué sí lo voy a hacer? Porque aquí, aunque no tengo otra teoría del caso, lo que voy a tratar de hacer es a contrarrestar aquellos de la fiscalía. Por poner un ejemplo, en tratándose de una víctima de violación, ¿no? Que yo como defensor ya detecté que la persona víctima es mujer, es menor de edad y que probablemente en el dictamen pericial en psicología que le realizaron, no realizaron los test o baterías correspondientes a una persona
víctima de violencia sexual, pero no solo eso, sino que además sea mujer y menor de edad. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a ofertar otro dictamen en materia de psicología para desacreditar el que ya tiene la representación social. Entonces, insisto, en ninguna de las dos vamos a tener teoría del caso distinta. La diferencia es en una actúo, en otra no. Porque en la que no, bueno, será Ministerio Público quien tenga la carga de acreditarlo, ¿no? Entonces, todo parte de justamente cuál es mi estrategia de defensa que voy a tomar en consideración. Y fíjate que eso es bien importante, pues para todas las personas que nos ven y que desconocen evidentemente del derecho, porque bueno, los que ya conocen al respecto, pues, probablemente ya serán expertos en esta materia. Pero fíjate que para la gente que no y que, digo, tocamos madera, pero que en algún momento se encuentra en una situación de esta naturaleza, y que no pueden ver la magnitud y sobre todo la trascendencia de la actuación de los abogados defensores, que no tienen una estrategia como tal, ¿no? Entonces es muy importante que puedan conocer esta parte, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a actuar, no, cuáles son las pruebas que tenemos para ofrecer, nos conviene, no. Esa es justamente la labor que tiene que realizar el defensor, pero no tiene que ir como a tientas, sino que tiene que trabajar sobre este esquema, sobre esta base, que es justo su teoría del caso. Pero primero, perdón, dilucidar por cuál es la estrategia que él se va a decantar. Sí, maestra, bien interesante eso, porque la verdad es que sí es un tema de estrategia, ¿no? Lo comentaba usted también, el hecho de que cuando se trata de un hecho delictivo, pues hay las dos partes tratan cada una de acreditar su teoría del caso y entonces establecer si nos vamos por una defensa activa, una defensa pasiva o que sea de manera positiva o negativa, pues determinará el éxito de esa teoría del caso, ¿no es así, maestra? Justamente, y fíjate que cuando en la escuela, por ejemplo, ¿no? A todos los que fuimos a la escuela y que nos enseñaron todo esto de la teoría del caso y que nos decían, ¿no? Yo me acuerdo que mis profesores me decían, en tratándose del caso, es que tienes literalmente que desmenuzar, ¿no? Tu hecho, tus circunstancias de tiempo, modo y lugar para ver qué es lo que vas a hacer con eso. Y entonces de repente esto parecía como un ejercicio de primaria, ¿no? Porque te ponían una tablita con columnas y entonces tienes tu hecho, tienes tu elemento fáctico, tu elemento jurídico y tu elemento probatorio. Y yo decía, es que esto de verdad, pues pudiera parecer de primaria, ¿no? Como para qué voy a desmenuzar mi hecho si puedo hacerlo en una sola. O sea, yo sé que con tal y tal y tal y tal y tal probanza voy a acreditar en conjunto este hecho. ¿Y qué crees que, pues a la fecha, lo siguen haciendo de esa manera? Es decir, en conjunto. Y no, tal pareciera, y insisto, un ejercicio muy sencillo, pero en realidad es muy relevante. Si los abogados defensores no realizan este ejercicio de desmenuzar el hecho en enunciados fácticos, es muy complicado que puedan ofrecer y desahogar los elementos probatorios, por no hablar de datos medios o pruebas, incluso idóneos y pertinentes, que permitan acreditar su teoría. Entonces, voy a poner un ejemplo de la vida real. Sí, sí, por favor, la verdad es que a la gente y a mí sobre todo nos encantan los ejemplos porque es una excelente forma de entender las cosas. Por favor, Sí, maestra. exacto. Voy a poner un ejemplo de la vida real en donde es un asunto que en determinado momento tuve en control en una audiencia inicial. Entonces resulta que a estos chicos eran tres chicos, pero ese abogado en concreto defendía a uno de ellos. Ellos me los llevan, bueno, los judicializan por una posesión simple de marihuana. El chico, el que defendía a ese abogado,
alegaba que se habían metido por él hasta su domicilio, que era una detención ilícita y, bueno, pues que solicitaba que no se calificara de legal su detención. Todo esto, ojo, todo esto fue en control de legalidad de la detención. Yo siempre he permitido que se desahoguen datos de prueba, incluso en esa etapa. Digo, habrá otras posturas de otros compañeros que no lo permiten, yo siempre lo he permitido. Entonces, todo esto fue en un control y el chico declara, nos hace alusión a ello, bueno, pues que él se encontraba en su domicilio, que entraron los policías, patearon la puerta, le hicieron un hoyo a la puerta y que adentro de su domicilio, pues todo su domicilio estaba con huellas de búsqueda y saqueo, porque pues quitaron los colchones de la cama, sacaron cajones, etcétera, todo tirado. Y que lo sacaron de su domicilio y se lo llevaron detenido. Entonces, lo que aquí hizo el abogado es no tener establecida de manera correcta la teoría del caso y trató de que la declaración de su representado, porque bueno, pues sabemos que efectivamente la carga de la prueba, pero ojo, para demostrar culpabilidad la tiene Ministerio Público. Pero si yo ya le aconsejé a mi cliente que declarara, bueno, tengo que acreditar con elementos probatorios eso que ha declarado. Recordemos que todo lo que digamos en nuestras audiencias, cualquier parte que seamos, tenemos que demostrarlo con elementos probatorios. No podemos los juzgadores resolver con situaciones meramente subjetivas, siempre bajo objetividad. Entonces el abogado como que yo advertí que vio su teoría muy extensa, vaya, como que no hizo un desglose, ¿no? De sus enunciados fácticos. El chico nos hablaba de la intervención, no de la intervención, más bien de la aparición en ese día de su mamá. De su mamá porque decía que estaba incluso con su mamá en su domicilio cuando entraron y estaban estos otros dos chicos que le acompañaban detenidos, que estaban ahí en su casa, eran sus amiguitos, etc. Entonces, el abogado lo que lleva a la audiencia para pues establecer una ilicitud en la detención es una videograbación. En esta videograbación, el abogado decía, bueno, pues que ahí se iba a advertir la forma en que fueron detenidos. Entonces les voy a narrar brevemente qué era lo que yo podía advertir de la videograbación. Bueno, para empezar, recordemos que en tratándose de la etapa de investigación, la defensa tiene la oportunidad o la facultad de decidir si ofrece datos o medios de prueba. Para el caso de que oferte medios de prueba, se van a seguir las mismas reglas del juicio. Es decir, el documento, por ejemplo, que en este caso la videograbación es un documento, tiene que ser desahogado por medio de una persona que nos venga a hablar del documento. Porque el documento por sí solo, bueno, pues no habla, no tiene boquita, no camina. Entonces, alguien tiene que venir a hablarnos de ese documento. Entonces yo le pregunto al abogado, ¿cómo va a desahogar su video? Abogado, y me dice, pues así, señoría, para que usted lo vea. Y yo dije, no, pues es que yo no puedo, o sea, sí lo puedo ver, pero yo no puedo aportar información sobre ese documento, ¿no? Entonces le digo, mire, lea su artículo 383 del Código Nacional y después me indica cómo lo va a incorporar. ¿Lo va a incorporar como dato o como medio? No, como medio, señor. Perfecto. Entonces, no lo hace de manera correcta, nada más que la verdad es que en el Estado de México llevamos un poco más de tiempo como que en esta dinámica de este sistema de justicia penal, porque bueno, si bien no teníamos vigente el Código Nacional, lo cierto es que teníamos un Código Mexiquense muy similar. Entonces ya teníamos varias bases sentadas, ¿no? Y aquí, pues era tú admítelo y desahógalo como el abogado lo quiera desahogar y después en la valoración pues ya será cuando determine si Tomar tiene en valor cuenta, o no. ¿no? Justamente. Entonces yo dije, bueno, pues si lo va a desahogar para que yo lo vea en la pantalla, pues está bien, desahóguelo así. Entonces fíjense que lo que se ve en la pantalla es lo siguiente, en la videograbación. Se ve que una persona que lleva un teléfono, o sea, al parecer es una videograbación de un teléfono celular, entra a la fachada era de color verde, con rejas de color verde. El portón era un portón de color negro. Entraba uno al patio
y se veía una puerta de madera, efectivamente con un hoyo en el centro, como si hubiera alguien le hubiera dado una patada, ¿no? Pero no lo sabemos, solo había un hoyo. Y entraban a la casa la persona que llevaba el teléfono y sí, se veía la casa con huellas de búsqueda y saqueo, todo tirado, todo en desorden, etcétera. Y eso era todo lo que se apreciaba en esa videograbación. Y entonces el defensor me decía, bueno, pues como él era el que iba narrando, ¿no? Como podemos advertir, ahí hay una puerta que tiene el hoyo, justamente el hoyo del que habló mi representado, ahí está la patada, ¿no? Y toda su casa con huellas de búsqueda y saqueo, etcétera. Ok, aquí pues nos enfrentamos ante muchos problemas. Bueno, yo no, la defensa se enfrentó ante muchos problemas por no tener correctamente establecida una teoría del caso. Y entonces, fíjense, aquí pudiéramos pensar, bueno, pero pues es que efectivamente se corrobora lo que el imputado dijo, ¿no? Porque él dijo que pues lo sacaron de su casa, que su casa la voltearon de pies a cabeza y es más, estaba la patada, ¿no? La patada en la puerta y tiene el hoyo, etcétera. Sí. Y el problema es que la gente, o sea, las personas que no estudian derecho dirían, ¿no? Bueno, no, pues es que entonces el juez, ahí algo pasó. Algo pasó porque ahí está hasta la videograbación y no, dijo que no tenía valor. Y entonces ahí es la importancia de lo que del caso. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la defensa? ¿No? Tuvo que haber desglosado en enunciados fácticos esa declaración. Uno nos dice, estaba conmigo mi mamá. Sí me llevaron a la señora, una señora que dijo ser su mamá. Ojo, no iba identificada y no tenía su identificación porque ya decía que su IFE lo había perdido. No iba identificada. Y además, yo como juzgador, ¿cómo sé que es la mamá del chico? Si no tiene identificación, no puedo corroborar sus apellidos, yo necesito un documento para acreditar en primer momento que es su mamá, que Claro. efectivamente, que tienen ese lazo filial y que con motivo de ello, pues pudo efectivamente haber estado en esa casa. Una. Otra. Diga, la videograbación no tenía fecha ni hora. Yo cómo sé de qué fecha y hora es esa videograbación, ¿no? Otra, ahí se ve una fachada de color verde, pero yo, el imputado jamás me ha invitado, ¿no? A departir en su casa y entonces dan por hecho que yo voy a decir, no, sí, efectivamente, es la casa del imputado. No, yo no sé cómo es la casa del imputado, ¿no? Por eso, justo tenemos que ir desglosando elemento por elemento, porque tenían que haber sido incorporados muchos más medios de prueba o datos de prueba en ese momento para acreditar la teoría de la defensa. ¿Cómo cuáles? Pudiéramos decir, ¿no? Bueno, ¿cuáles? Pues para acreditar que la señora era su mamá, pues en primer momento una identificación. Ok, no tengo el INE. Bueno, pues una constancia de identidad, de vecindad que le expida su delegación, municipio, etcétera, ¿no? Además, pues su acta de nacimiento del chico para acreditar ese lazo filial. Otra, pues una pericial en materia de criminalística para establecer que efectivamente el domicilio donde el chico dice que vive es el que aparece en esa videograbación. Bueno, ya no tengo dinero para una pericial en criminalística. Un informe del policía de investigación que vaya y diga, sí, efectivamente, ¿no? Ese lugar que fije con placas fotográficas, las placas de las esquinas, vaya, en donde se colocan los nombres de las calles, que nos diga que efectivamente pues corresponden a esas calles. ¿Cómo acreditas que efectivamente esa es su casa? Bueno, pues si es propia, pues con un contrato de compraventa, de cuando la... Un cúmulo de situaciones que dan por hecho que el juzgador debe saberlas. O que porque el imputado dice es mi mamá, es mi trabajador, es... Ya les tenemos que creer e insisto, no resolvemos bajo supuestos subjetivos. ¿A qué se refieren los supuestos subjetivos? Porque muchas veces los ven como un como si fuera algo malo, pero en realidad no, vaya, hasta se molestan, ¿no? Cuando les decimos, es que son argumentos subjetivos. No, solamente pues son argumentos que la parte que los dice los cree, los imagina, los piensa, incluso los pudiera llegar a exigir, pero que no pasan en la vida, o no acontecieron en la vida real, porque no tenemos un sustento probatorio que así lo demuestre.
Y entonces ya de ahí que ya tenemos nuestro elemento fáctico bien definido, porque ya lo desglosamos en enunciados fácticos, ahora sí podemos empezar con nuestro elemento probatorio. ¿Con qué pruebas voy a probar cada uno de mis elementos probatorios? Perdón, de mis enunciados fácticos o mis enunciados de hecho. Y finalmente, establecer la parte jurídica. Si voy a atacar alguno de los elementos positivos del delito, bueno, pues ahí voy a establecerlo. Y si tengo pruebas para hacerlo. Y nuestro elemento adjetivo, pues es la parte de cómo lo voy a incorporar, porque aquí también fue un grave error de la defensa. Si no se incorpora por medio de una persona, el defensor no se puede constituir en órgano de prueba y en defensa. Y por lo tanto, pues no le podemos dar el valor suficiente, ¿no? Por eso te comentaba que es todo, es muy bonito esto de la teoría del caso, es todo un reto estructurarla, porque además tiene que ser muy flexible para que podamos irla amoldando de acuerdo a nuestras necesidades, pero que es la base fundamental. Y que todos, insisto, deberíamos conocer esta parte, pues una para no dejarnos engañar, ¿no? O sorprender, y pues también para tener conocimiento de qué es lo que yo le tengo que aportar al defensor de mi hijo, de mi primo, de mi conocido, insisto, toquemos madera, que eso nunca nos pase, pero pues también para que podamos tener conocimiento de qué es lo que yo puedo colaborar con. Claro que sí, maestra. Me surgen varias preguntas al respecto, pero si no tiene inconveniente, vamos a hacer una pausa, unos segunditos, no más de 1 o 2 minutos. No se nos vayan, espérenos unos minutos y regresamos en un momento. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Hablemos Derecho. Fue muy breve la pausa y ya estamos aquí con la maestra Dilcia, juez de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, experta en la materia y que además nos está, pues de alguna manera haciendo el honor de platicarnos y explicándonos todos estos conceptos. Y me generó a mí una duda que creo es importante compartirla. Esa es una inquietud muy común respecto al dato de prueba o el medio de prueba, ¿no? ¿En qué momento es una? ¿A qué se refiere cada una de ellas, maestra? Claro, fíjate que no pudiéramos hablar como por momentos o como por etapas, ¿no? En algún momento sí pensamos, bueno, es que si estamos en etapa de investigación, hablamos meramente de datos de prueba, si estamos en etapa intermedia, hablamos de medios de prueba y si estamos en juicio, hablamos de prueba. Pero no, fíjate que es más atendiendo al acto procesal que estamos verificando. Porque, por ejemplo, en nuestra etapa de investigación, tanto podemos incorporar como datos, como medios, como ya lo hablábamos hace un momento, que el defensor puede incorporar datos y medios. Vamos a aterrizarlo un poquito más y hablamos ahora de las etapas. El dato de prueba como tal solamente es la referencia, así, bueno, además así nos dice el Código Nacional en su artículo 261, solamente será la referencia al contenido de un determinado medio de convicción que aún no se haya desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo, pertinente, para establecer de manera razonada la existencia de un hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, para más sencillo, el dato de prueba todavía no se ha desahogado ante un juez. Ajá. Solamente es la referencia de un medio de prueba, del contenido de un medio de convicción. Es únicamente referencia. Indicios razonables que permitan establecer que el hecho se cometió. Ojo, una situación bien importante. La probabilidad de la que les hablé en el dato de prueba no versa sobre el hecho. El hecho tiene que estar. La probabilidad versa sobre la responsabilidad. Es decir,
estos datos de prueba que son la mera referencia, el mero indicio que deban advertirse idóneos y pertinentes, ¿para qué? Para establecer un hecho o la probabilidad de que se cometió. Y el medio de prueba, ahí sí, ya como tal, eh, es la fuente de información, vamos a llamarlo así, es la fuente de información. La fuente de información que nos va a permitir reconstruir los hechos. ¿A qué me refiero? El medio de prueba, en una prueba testimonial, nuestro medio de prueba, pues es el testigo. Él es nuestra fuente de información. En una prueba documental, nuestro medio de prueba va a ser nuestro documento. Esa es nuestra fuente de información. Entonces, por eso, en tratándose de la etapa de investigación de prueba, que es la mera referencia, que hablamos por lo regular de entrevistas, por ejemplo, de entrevistas que se leen al juzgador, y también el defensor, ojo, solo la defensa en esta etapa me refiero en esta etapa de aporte, de prórroga de plazo constitucional, es decir, cuando el imputado quiere defenderse, va a poder desahogar también medios de prueba. Entonces, ¿a quién voy a llevar? Pues no voy a llevar una entrevista. Si quiero desahogarlo como medio de prueba, voy a llevar a mi testigo, que él es mi medio de prueba, para que nos arroje la información ante el juzgador. Esa es la diferencia. Y entonces no podríamos hablarlo por etapas porque, por ejemplo, nuestra prueba anticipada que constituye prueba, y esa no se desahoga únicamente en el juicio, es una excepción a la regla, ¿no? Pero se desahoga antes del juicio. En tratándose, por ejemplo, del dato de prueba que solo lo encasillamos a nuestra etapa de investigación, bueno, también podemos hablar de nuestro dato de prueba en nuestras revisiones de medida cautelar, por ejemplo. Y esa la podemos revisar en nuestra etapa intermedia también, ¿no? Entonces, no depende tanto de la etapa en la que nos encontremos, sino más bien del acto procesal que estemos desahogando. Muy bien, maestra. Bien interesante. Y bueno, aquí creo yo importante establecer el tema de la teoría del caso y por supuesto la estrategia de defensa, ¿no? Van siempre de la mano, una debe ir acorde con la otra. Muchos preguntarían qué es primero, ¿no? ¿Qué se hace primero, la teoría o la estrategia? ¿O van juntas? ¿O no puede existir una sin la otra? Platíquenos, por favor. Exacto, yo creo que todo va en conjunto. Nosotros vamos a empezar a establecer nuestra teoría del caso desde el primer momento en que tengamos contacto con el asunto. Si fui muy afortunado y me contrataron desde la etapa inicial, qué bueno, porque entonces voy a poder empezar a establecer mi teoría desde un inicio. Pero ¿qué tal que no es así? Y que me contratan en la etapa intermedia y ups, nuestro defensor anterior ya tenía una teoría del caso, ¿no? Distinta a lo mejor a la que yo voy a adoptar. Y si me contratan en la de juicio, pues también será una situación distinta. Entonces, primero tengo que analizar mi asunto. Y una vez que lo analicé, ahora sí voy a decidir qué es lo que voy a hacer. ¿Tengo pruebas para optar por una defensa activa? Tengo que platicar con mi representado, porque también recuerden que el éxito de todo esto, pues es que nuestro representado nos diga en la medida de lo posible la verdad. Somos sus defensores. Aquí es Claro. como el doctor, ¿no? Si no le dices al doctor qué te pasa, pues no te puede curar. Aquí si no le dices a tu defensor qué hiciste o qué no hiciste, pues no te puede defender de manera correcta. No, Y no hay que engañar al abogado, ¿no? Dicen, es el único que los sí, va a ayudar, ¿no? por supuesto, ¿no? Y tu defensor lo hayas hecho o no lo hayas hecho, él Claro. va a optar por la mejor decisión para tus intereses. Entonces, una vez que ya analicé el caso, que ya platiqué con mi cliente, que incluso ya platiqué con su defensa, ¿no? Porque a lo mejor puedo tener dos estrategias. Miren, tengo esta estrategia porque él nos dice que no estuvo en ese lugar, pero además advierto que el Ministerio Público no va a poder acreditar su hecho o no va a poder acreditar la responsabilidad de mi representante, pues, del cliente. Entonces, como ven, optamos por una, optamos por la otra. ¿Qué hacemos, no? O podemos optar por ambas también. Puedo yo
tener mi propia teoría del caso y además, o sea, esto es como para reforzarlo, ¿no? Pero además sé, en primer momento, más bien, en primer momento sé que la representación social no va a poder acreditarlo. Y si le abonamos que tenemos una teoría del caso distinta y que podemos acreditarla, bueno, pues muchísimo mejor, porque recordemos que ya en juicio ya no estaríamos hablando de datos ni de medios de prueba, ya hablamos de pruebas y que nuestro estándar probatorio ya es el máximo, ¿no? Ya nuestro estándar de prueba es la duda razonable. Y eso es lo único que necesitamos en el juicio, la duda razonable para que sea absuelto. Entonces sí, como dices, ¿no? ¿Qué fue primero? Que es como el huevo o la gallina, el cereal o la leche. Así exactamente. Pero yo creo que tiene que ser un conjunto. Primero lo analizo, después decido, evidentemente, cuál es el tipo de defensa por el que voy a optar y finalmente aterrizo bajo esa estrategia cuál será mi teoría del caso. Importantísimo tener bien claro estos conceptos porque de eso la verdad depende el éxito de esa estrategia, de esa teoría del Claro. caso. Y si adolecemos de conocimientos muy básicos como el cómo desarrollar la prueba, cómo que sea válida esa prueba, aunque sea tan evidente que en un video se puede ver y que todo el mundo lo podría ver, pero que puede no valer, ¿verdad, maestra? Exactamente, eso es súper importante. Fíjate que a eso le llamamos eficacia. En nuestro esquema, y vamos a llamarle, en nuestro esquema de valoración probatoria, como lo hacemos como órgano jurisdiccional, tenemos varios aspectos a tomar en consideración. Entre ellos, pues, nuestra eficacia, la pertinencia, la idoneidad, las máximas de la experiencia, el conocimiento científico, los principios de la lógica, que bueno, si más adelante tenemos oportunidad de hablar de ello, pudiéramos platicarlo. Es un mundo aparte. Pero bueno, el primero es justamente la eficacia. Y la eficacia se refiere a la legalidad de la prueba, cómo se incorpora de manera legal. Porque si no tenemos esa legalidad, esa eficacia, entonces es que ya ni siquiera tenemos que otorgarle valor. Ya ni siquiera tenemos que entrar al fondo, por muy buena que sea esa probanza, como lo indica, ¿no? Que todos lo podamos ver, sí, pero ¿qué crees? Que no fue incorporada conforme a las reglas del Código Nacional y entonces, si no fue incorporada de esa manera, pierde legalidad y por lo tanto no adquiere eficacia y en consecuencia el Código Nacional nos dice, no, vamos a tener una ausencia de valoración o una discriminación probatoria, es decir, no la voy a tomar en cuenta porque no fue incorporada de manera correcta. Y qué importante para todas las etapas, ¿eh? Porque aquí también vamos a entrar a otra paradoja similar. Si no sabemos ofrecer medios de prueba, no sabemos desahogar prueba. Pero ojo, si no sabemos desahogar prueba, no sabemos ofrecer medios de prueba. Al contrario. Entonces también es muy importante que lo sepamos hacer, que fíjate, solamente esta parte del ofrecimiento y desahogo entra en nuestro elemento jurídico adjetivo. O sea, solamente es una pequeña parte, ¿no? De toda nuestra teoría del caso. Entonces, de ahí que es súper relevante eh, tener claros cuáles son estos conceptos. No te estamos escuchando, no te estamos escuchando, amigos. La verdad es que bien interesante lo que me dices porque tenemos que hacer otro programa, ¿no? Es lo que te estaba diciendo, no había puesto el micrófono. Sí, tenemos que hacer otro programa y si no tienes inconveniente, en otra fecha vamos programando, seguro van a estar encantados nuestros amigos, ¿no? Sí, 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 seguro. Por supuesto que sí, yo encantada. Y bueno, pues ya para cerrar este programa, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones les puedes dar a nuestros amigos que están deseosos de conocer sobre esta materia, sobre este tema, maestra? Pues mira, como sugerencia como para el público en general, ¿no? Que no son conocedores como tal del derecho y que si en algún momento llegan a estar en una situación así, que insisto, ojalá que no, yo siempre les digo, ojalá que nunca me busquen para una situación así. Yo creo que primero tenemos que conocer a nuestro abogado, que sea de nuestra más entera confianza.
porque justamente, digo, no es que yo lo haya advertido de manera palpable o con alguna persona, pero de lo que se cuenta, ¿no? Las leyendas urbanas, es que pues hay abogados que no son tan leales con su trabajo, con su profesión, que les dicen muchas mentiras, que les prometen cosas que no pueden cumplir, como no se preocupe, deme 200,000 pesos y yo lo saco del Ministerio Público, ¿no? No, yo creo que primero eso, o sea, que tengamos la cultura, o que empecemos a establecer esta cultura de que no todo con dinero se arregla, ¿no? Que tengamos clara esa situación, porque hay veces que llega el abogado que les dice la verdad, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Que no se va a poder salir, no va a poder salir aquí en el Ministerio Público, tendrá que irse a la audiencia de control. Y en la audiencia de control vamos a tratar de que no se califique legal, pero no le puedo prometer. Y entonces llega el otro que les pide 200,000 pesos y les dice, lo vamos a sacar y se van con el de 200,000 pesos y al final no lo sacan. Yo creo que empecemos a tener esta cultura, vaya, que no hay que repartir dinero por todos lados porque Claro. así no funcionan las cosas. Y que tampoco en vaya, en este mundo ahora con esta parte de la oralidad, no siempre, o la gran mayoría de las veces, el juez es el malo, ¿no? Sino que habrá situaciones de fondo que no sean conocidas por las partes, más bien vaya, por el público en general, que salen de nuestras manos, que esa actuación ya sea del Ministerio Público o del defensor, que no es información que a nosotros no nos llega y que, bueno, con motivo de ello no podemos resolver a favor de sus intereses o como ellos quisieran, ¿no? Porque a veces sí nos han tachado mucho de que, pues de que si se está viendo a todas luces, por ahí hay algo, ya la juez le dieron, no, ¿sabes? Porque realmente no nos allegan de los elementos. Y como les decía, escuchar cuál es la postura del abogado. Es más, ahora que ya lo conocemos, ¿no? Preguntarle, bueno, cuál va a ser su postura, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a tener una defensa activa, una defensa pasiva? Si va a ser positiva, negativa, ya les expliqué como de manera muy sencilla a qué se refiere. Y entonces escuchar al abogado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué le puedo aportar? ¿No? Como familiar, como amigo del representado. Y como abogado, pues eso, que conozcan justamente cada una de los elementos de la teoría del caso, pero que los conozcan a profundidad, porque hemos hablado de manera muy general de cada uno de esos elementos, pero cada uno tiene su importancia. Y si no sabemos cómo desglosarlo uno a uno, entonces no vamos a obtener resultados favorables a nuestros intereses. Muy bien, maestra. Pues ya estamos cerrando el programa. Yo creo que vamos a dejar picados a nuestros amigos para que nos acompañen en una nueva emisión de Hablemos Derecho y vamos a cerrar este programa. ¿Algunas palabras que nos quiera decir como para finalizar? Hombre, pues que muchísimas gracias, de verdad es un verdadero honor que me hayas invitado aquí a tu programa. Ojalá tengamos la oportunidad de compartir en alguna otra ocasión. Yo espero que así sea. Mil gracias. No, hombre, el agradecido soy yo y por supuesto que todo el equipo y todo el público que nos está viendo, de verdad que sí. Y bueno, cuente con la invitación, ya la emplazo desde este momento Sí, por supuesto. para que nos acompañe y muchas gracias. Al contrario. Y bueno, Muy queridos buena tarde. amigos, perdón, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, agradece el favor de su atención. Cumplimos, debo decir, en esta semana cumplimos 10 años de transmisiones ininterrumpidas de Hablemos Derecho. Este podría ser, en todo caso, el programa de aniversario. 10 años estamos cumpliendo y pues no me queda más que darles las gracias, ¿no? Todo este tiempo que nos han acompañado desde que empezamos en radio, que nos dieron ahí el apoyo, después nos pasamos a televisión y hemos estado en distintas plataformas, hoy en día ya transmitiendo de nuestra propia plataforma. La verdad es que nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción y de muchas ganas de seguir adelante con el favor de ustedes, con su atención, con el que nos sigan viendo, que compartan nuestras transmisiones, que nos den like, que inviten a sus amigos a que sigan nuestras plataformas. De verdad, con eso nosotros estamos mucho más que emocionados y contentos y satisfechos. Muchas gracias. Como siempre les digo, que tengan un excelente día.